El príncipe Harry estaría en la mira de Al Qaeda. La organización lo habría amenazado de muerte después de una confesión hecha en su biografía, donde dijo haber matado a 25 talibanes durante su servicio en Afganistán. A raíz de esta situación, el duque de Sussex exige que se le restablezca su seguridad en el Reino Unido. Como puede ver en pantalla, estas imágenes corresponden al año 2012, cuando el príncipe Harry iniciaba su segundo periodo de servicio militar en Afganistán. La historia es conocida. Allí combatió contra los talibanes, un grupo islamista radical. Hoy, 13 años después de ese enfrentamiento, ese pasado vuelve a atormentarlo. La alerta se encendió esta semana, luego que el prestigioso medio británico The Times revelara que Al Qaeda habría emitido una nueva amenaza de muerte contra el príncipe. La razón, las declaraciones que él mismo hizo en su biografía En la sombra, donde confesó haber matado a 25 talibanes durante su tiempo como piloto de helicóptero Apache. Cuando me hallaba sumido en el fragor y la confusión del combate, no pensaba en aquellos 25 como personas. No se puede matar a personas si las ves como personas. En verdad, no se puede hacer daño a personas si las ves como personas. Eran piezas de ajedrez, retiradas del tablero, malos eliminados, antes de que pudieran matar a los buenos. Sin embargo, no sabía que 13 años después, este enfrentamiento pondría nuevamente su vida en riesgo. Sabido es que en 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle tomaron una decisión que marcaría un antes y un después en sus vidas. Renunciaron a sus funciones dentro de la familia real británica y se mudaron a Estados Unidos. We all know what the British press can be like, and it was destroying my mental health. I was like, this is toxic. Yeah. So I did what any husband and what any father would do, is like, I need to get my family out of here. Con esa decisión también debieron dejar atrás varios beneficios, entre ellos la protección oficial que tenían en Reino Unido. Sin embargo, a raíz de las nuevas amenazas en su contra, el príncipe Harry solicitó que se le restableciera la seguridad financiada por el Estado, la misma con la que cuentan los demás miembros activos de la familia real. Es por eso que ahora se encuentra en una batalla legal en su país, con el objetivo de que se le restablezca una protección privada. Una nueva polémica que envuelve al hijo del rey Carlos III, quien hace tan solo días atrás fue denunciado de acoso e intimidación a gran escala, luego de haber anunciado su salida de la organización benéfica africana Sentebale. En realidad, lo que el príncipe Harry quería hacer era expulsarme de la organización, y esto se prolongó durante meses. Se prolongó durante meses debido a la intimidación, el acoso. Tengo documentación. Una serie de controversias que vuelven a poner al príncipe Harry en el centro de la atención pública y que reabren el debate sobre su seguridad, su rol en la realeza y las consecuencias de un pasado que, lejos de quedar atrás, sigue generando ruido en el presente. Lo que ha sucedido en el resto del mundo. ¿Cómo estás, Sole? Buenas tardes. ¿Estás, Mane? Tenemos mucha información por revisar. Vamos a concentrarnos primero en Estados Unidos porque ayer, durante la tarde, después de las 7 de la tarde, había una convocatoria en distintas ciudades a lo largo de Estados Unidos para protestar contra el gobierno de Donald Trump, que no es la primera manifestación de este tipo que hemos visto desde que volvió Donald Trump a la Casa Blanca. Esta es la protesta, la cuarta protesta que ha habido en las últimas semanas. Y aquí vemos que las mayores convocatorias se dieron en grandes ciudades como Washington, como Nueva York o Chicago, y que son manifestaciones que convocó un grupo que se llama 50-51, que quiere decir 50 protestas en 50 estados y un movimiento. Es un nombre del que hemos escuchado hablar con mayor frecuencia recientemente. Dijeron que habían convocado unas 400 manifestaciones y con las consignas o las pancartas donde los manifestantes ahí daban a conocer su malestar por distintas situaciones. Están acusando a Donald Trump de atacar las instituciones democráticas, de atacar la independencia judicial, y también hay uno de los temas recurrentes que lo podemos ver en parte de las pancartas y que tienen que ver con la política migratoria de la Casa Blanca, sobre todo con lo que comentábamos ayer de las redadas contra la inmigración ilegal,
la política de deportaciones de Donald Trump y con el nombre que se vio ahí en varios de los carteles de Kilmar Abrego García, que es uno de los casos más paradigmáticos y que ha dado más que hablar, y que es un salvadoreño que fue deportado por error a la cárcel de Bukele, al Secot, y que desde el gobierno de su país no han querido liberarlo, que es algo que recalcaron tanto Nayib Bukele como Donald Trump en una reunión que sostuvieron los dos en la Casa Blanca. Y también, por supuesto, otro de los personajes contra los que salieron a manifestarse fue Elon Musk, sobre todo por el trabajo que está realizando en el Departamento de Eficiencia Gubernamental con los recortes que ha habido dentro de la administración federal. No ha habido todavía pronunciamientos desde la Casa Blanca sobre esta jornada de manifestaciones, aunque se calcula que de todas formas la convocatoria fue menor de la que había habido durante las protestas que hubo el primer fin de semana del mes de abril. ¿Manifestaciones que se realizaron con calma? Sí, con calma. No hubo reportes de incidentes o de alguna situación conflictiva. En general, todo se desarrolló de manera pacífica. Donde están muy lejos todavía de la calma es en Rusia y Ucrania, porque ayer les comentábamos de las declaraciones del presidente Vladimir Putin que hablaba de una tregua durante este fin de semana de Pascua, pero ya habló el presidente Volodymyr Zelensky en su mensaje televisado por la Pascua precisamente, donde acusó nuevamente a Rusia de romper esa tregua. Dijo que ha habido bombardeos en varias zonas y lo mismo han dicho desde Rusia, que se están acusando aquí nuevamente desde ambas partes de no violar esa tregua, que había sido una tregua unilateral que había anunciado Vladimir Putin, donde desde Ucrania dijeron que no confiaban en las intenciones del presidente ruso. Y en ese mensaje que entregó Volodymyr Zelensky, ahí lo que él dice es que Vladimir Putin intenta crear una impresión de estar aplicando un alto al fuego, pero que en algunos lugares sí ha habido ataques, y por lo mismo es que dijo que la respuesta de Ucrania va a seguir actuando de manera proporcional a esos hechos que, de acuerdo al presidente ucraniano, se han visto sobre el terreno. Ahora, acá desde Ucrania entregaron ahí detalles de un informe militar que decía que por lo menos hasta la mañana de este domingo había habido 59 bombardeos por parte de Rusia y otras 5 operaciones de asalto, según lo que describieron. Pero ahora también hay que ver cómo van a continuar las negociaciones. Ya les contábamos también durante el fin de semana de lo que señaló el gobierno de Donald Trump, que dijeron que si es que no hay avances se van a retirar de estas conversaciones, pero a partir de la próxima semana, a fines de la próxima semana, van a continuar las negociaciones en la ciudad de Londres con delegaciones tanto de Estados Unidos, también de Europa, y donde Ucrania ya confirmó que va a participar de esos diálogos sobre alto al fuego. Perfecto, Sole. No te vayas, quédate acá con nosotros porque vamos a ir a una pausa muy breve, pero todavía nos faltan bastantes informaciones internacionales que seguir revisando. Vamos a la pausa, ya volvemos.